Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al Congreso, eh, el primer Congreso de Emergencias Pediátricas organizado por el Hospital del Niño. Estamos muy agradecidos por su presencia, por tomarse el tiempo. Van a disculpar por las dificultades técnicas que hemos tenido. Daremos inicio eh, con el primer disertante, que es el doctor Cabrera. Él es pediatra del Hospital del Niño Santa Cruz, formado en el Instituto Nacional de México en pediatría. Agradecidos por su presencia, doctor. Daremos paso inicial. Muy bien. Hola, buenas noches. Muchas gracias al comité organizador por este magno evento. Qué importante poder hablar acerca de emergencias en pediatría. Y resulta que el asma es la enfermedad respiratoria más frecuente en la infancia. Y su manifestación clínica, que es la crisis asmática, pues es algo a lo que estamos familiarizados a ver. Todos hemos visto crisis asmática, creo, ¿no? Entonces, va a ser bastante más fácil el poder hablar al respecto. Rápidamente definamos asma, es un trastorno inflamatorio crónico de la vía respiratoria asociado a hiperreactividad bronquial. Es un bronquio que se abre y se cierra, que conduce a episodios recurrentes de sibilancias, es un paciente que silba, opresión torácica y tos. Puede ser reversible con tratamiento o incluso de manera espontánea. Existen diferentes definiciones según la guía que ustedes quieran hablar. Tenemos la guía mexicana para el asma, la guía del GEMA, la guía del GINA. Las diferentes sociedades de los diferentes países van desarrollando guías que se parecen entre sí. Muchas comparten elementos similares, por lo tanto vamos a tomar los elementos más representativos del manejo de la crisis. La prevalencia del asma es suficientemente alta como para que este sea un tema relevante. ¿Cuán relevante? Al menos 5% de la población es asmática. Quiere decir que si tú agarras a 100 personas, van a haber 5 asmáticos. No sé cuántos somos aquí, pero al menos debe haber un asmático por aquí. Y si bien es una enfermedad que tiene una mortalidad que no es tan alta comparada con su morbilidad, esto no hace que sea una enfermedad que no mate. Asusta la crisis asmática porque potencialmente puede llegar a ser fatal. En el hospital japonés, en el tiempo que trabajábamos por ahí, hemos preguntado en un año cuántas crisis asmáticas se hospitalizan. Resulta que de todas las emergencias que ocurrieron en el hospital, 1% de los casos fueron casos por crisis asmática hospitalizadas, de alrededor de... Muy bien. Factores de riesgo. Cuando tú tienes un paciente asmático, te tiene que dar miedo que tu paciente asmático, sea una crisis potencialmente fatal. Entonces, ¿qué pacientes son los que te asustan? Los que se instauran rápidamente. Esa crisis asmática de instauración rápida, oye, cuidado que el paciente no llegue a la emergencia. O de repente ese paciente que te cae mucho a emergencias o que recae frecuentemente al año. Oye, ese paciente que te cayó a terapia intensiva, ese paciente que ventilaste, le vamos a tener miedo, porque las formas graves suelen siempre ser graves. Además, cuando el asmático no está controlado, es mayor la probabilidad de que haga crisis. Entonces vamos a utilizar el concepto de control de asma. Tu asmático no debería tener eventos bronquíticos. Hay algunos pacientes, mira, esta palabra abuso, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos canister de salbutamol debería gastarse un asmático por año? La respuesta sería ninguno, doctor, porque el que tenga que utilizar un canister de salbutamol quiere decir que el paciente está descontrolado. Evaluar la gravedad. Entonces, existen diferentes, mira que esto no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a evaluar la gravedad de la crisis, perdón. Esto se puede seguramente hacer así. Denme un segundito, por favor.
Cuando vamos a evaluar la crisis asmática, nos vamos a enfrentar ante un paciente con una crisis leve, moderada, grave o casi fatal. En la vida real yo no veo crisis leves. ¿Ustedes ven crisis leves? ¿Por qué no ven crisis leves? Porque la crisis leve, con 2 puffs de salbutamol se ha resuelto. Es leve. Eso ya lo ha hecho en su casa el paciente. Entonces, a ti te va a llegar el paciente después de haberse hecho varios ciclos de salbutamol con dificultad para respirar de repente y tú te vas a preguntar, oye, ¿el paciente habla a párrafos? ¿Es capaz de contar del 1 al 20? ¿O de repente habla entrecortado porque le falta el aire y de repente algunos pacientes están así? Vas a evaluar su frecuencia respiratoria en función de la edad. El uso de sibilancias no guarda relación con la gravedad de la crisis asmática. Puedes tener un paciente que desde la puerta llegue silbando y es leve. O puedes tener un paciente en silencio respiratorio y es una crisis gravísima, no le entra nada de aire al pulmón. La necesidad de musculatura accesoria. ¿Ya? A mí me ayuda mucho pensar la saturación de oxígeno. Actualmente, gracias al COVID, todos tenemos como si fuese un chupón el oxímetro colgado, ¿no? Veo que varios tenemos el oxímetro. Entonces, es una herramienta valiosísima para poder evaluar rápidamente un paciente, porque un paciente que está desaturado al menos está moderado, ¿no? Entonces, este paciente no lo vas a mandar a su casa, te vas a esperar a que rompa la crisis y se vaya a su casa. Entonces, es básicamente sáquenle fotito porque es básicamente la presentación de la estimación de la gravedad. Cuando te llega un paciente en crisis, tienes que pensar qué fenotipo te va a llegar. Las formas graves dan o un mecanismo de instauración rápida en la que predomina la broncoconstricción, que suele ser muy grave. Ese es el paciente que llega porque estaba, de repente es época de invierno, toca sacar la ropa vieja para ponerse porque no sé qué, y le cae un montón de ácaros del polvo a este asmático. Y de manera aguda se cierra. Muy bien, este bronquítico agudo puede que no llegue incluso a la emergencia. En algunas ocasiones se han registrado fallecimientos antes de recibir el salbutamol inicial. Entonces siempre vamos a indicar al paciente que utilice salbutamol si está iniciando una crisis. Y la exacerbación asmática es ese paciente que tiene una instauración lenta, donde predomina la inflamación. Estos pacientes no suelen llegar tan graves, sin embargo, toma tiempo en que resuelvan la crisis. Entonces, la crisis asfixiante, instauración rápida en menos de 3 horas, habitualmente por un tema de estrés psicosocial, ejercicio, exposición a alérgenos, mejor respuesta. Exacerbación, instauración lenta, es muy frecuente. Y habitualmente estos son los pacientes descontrolados que no utilizan corticoides inhalados para su tratamiento. Viven inflamados hasta que se resfrían y se ponen muy mal. Para el tratamiento, todos sabemos el tratamiento de la crisis asmática, es una cosa muy, muy sencilla. Yo me he puesto a revisar cómo era el manejo del asma antes de la invención del salbutamol. ¿Pueden creer eso? ¿Cómo era la vida de los asmáticos? No se ha inventado hace tanto el salbutamol. Nuestros abuelos les ha tocado vivir un mundo sin salbutamol. Entonces, nosotros necesitamos clasificar la crisis. Las diferentes guías te clasifican en leve, moderado, grave, casi fatal. Y en general lo que debes de hacer es corrección de la hipoxemia. No puedes permitir que tu paciente esté desaturado. Reversión rápida del flujo de aire. Le vas a hacer rescates con salbutamol. Podemos llegar a ser muy agresivos dependiendo de la gravedad del caso. Y finalmente, cuando lo estés mandando a su casa, tienes que prevenir recaídas. No es justo que te caiga cada rato a la emergencia un asmático. El que recaiga un asmático es por culpa del médico que no lo mandó a su casa con corticoide inhalado para tratamiento. Entonces le vas a poner oxígeno, le vas a hacer rescates con salbutamol, puedes utilizar bromuro de hipatropio, vas a utilizar corticoide sistémico. Oiga, doctor, ¿cuál es mejor? ¿La prednisona o la hidrocortisona? Resulta que es lo mismo.
Tan bueno prednisona como hidrocortisona. Si el paciente tolera vía oral, no lo pinches. Ay, doctor, está en una crisis asmática grave. Ah, ponle un suero y pasale su hidrocortisona. Muy bien. De este tiempo a la fecha, tenemos al sulfato de magnesio como gran cosa que ha aparecido. Cuando éramos estudiantes de medicina, decían que el sulfato de magnesio parece tener una buena relación, les parece ir bien, pero se recomendaban solamente en los casos más graves. Actualmente, incluso en casos moderados, en la sala de emergencia, ustedes pueden indicar sulfato de magnesio. Heliox. Heliox es ciencia ficción que no utilizamos. Están descritos además algunos tratamientos más allá de las pautas. Hoy en el paciente que tienes intubado, le va a ayudar la ketamina como broncodilatador. Existen por ahí algunas publicaciones del uso de Montelukast nebulizado. Oye, y el magnesio nebulizado parece que es interesante, ¿servirá o no servirá? Hacia ahí es donde está viniendo el futuro del manejo de la crisis asmática. La teofilina no sirve. Ah, mira qué interesante. Uso de sulfato de magnesio endovenoso ha demostrado ser seguro y fue eficaz en el manejo de asma grave. Entonces, el sulfato de magnesio es gran cosa para el asma. Entonces, se sugiere el uso incluso en formas moderadas. Ahora, ¿y qué hacemos con el sulfato de magnesio nebulizado? Se ha intentado utilizar sulfato de magnesio nebulizado, pero no ha sido mejor que el salbutamol. Ah, ya, ok. Oye, pero ¿y sulfato de magnesio nebulizado más salbutamol será mejor que solo hacer salbutamol? Parece que es un poquito mejor. Sin embargo, si buscas, va a aparecer algún paper que dice que no. Oye, ¿y si utilizamos salbutamol más hipatropio más magnesio nebulizado? Parece que va bien a esos pacientes, les fue bien a esos pacientes. Líneas de investigación tienen que salir porque no se investiga esto en niños. Entonces, qué interesante para los residentes que estén presentes. ¿Por qué no hago una investigación sobre sulfato de magnesio nebulizado? Con todo el protocolo, con todo el consentimiento, somos hospital de tercer nivel. Podemos investigar eso. Lo planteamos como reto. Ah, ve, aquí está sulfato de magnesio como vehículo para salbutamol nebulizado. Un poco hablar acerca de lo que es la ketamina. Si tengo más adelante, depende de cuánto tiempo tengamos, tenemos creo hasta las 7, ¿verdad? Y luego ya toca al siguiente expositor, pero el Heliox ciencia ficción, donde me he formado había Heliox, más no lo hemos utilizado. El Heliox es una mezcla de helio más oxígeno, ¿ok? Que se supone que ayuda a que sea mucho más fluido el flujo del aire que entra al pulmón, porque el oxígeno puro es más denso que el aire y al mezclarlo con helio, pues se hace más fino para entenderlo de alguna manera y entra mejor. No lo utilizamos en la práctica habitual, requiere otro tipo de manejo. Montelukast endovenoso está descrito, sin embargo, todavía falta estudio en pediatría, ¿no? Es algo que todavía no estamos aquí. Aminofilina, las teofilinas. La aminofilina es un problema y lo vamos a discutir más adelante porque no es segura la aminofilina. Y algunos profesores nuestros la utilizaban en aminofilina incluso en sala. Debemos de hacer el seguimiento al alta de tu paciente, recomendar al egreso. A ver, ¿qué seguimiento posterior a la exacerbación? Buena respuesta al tratamiento instituido. Oye, tu paciente ha mejorado, satura bien, ya no tiene síntomas respiratorios, ausencia de complicaciones. Lo vamos a citar a las 48 horas para hacerle un seguimiento. Oye, pero este es el que nos da miedo. Estamos en emergencias, ¿no? Ya salbutamol, prednisona, todos sabemos manejar eso. Pero ¿y qué hacemos con el gravísimo? Ya, con el gravísimo, con el que se separó, con el que tuviste que intubar, al que está con ventilación mecánica. A ese lo vas a llamar asma casi fatal. Así lo llaman, asma casi fatal. Ese es el estado asmático que solían llamar. Vamos a ver si corre el video.
Entonces, de repente nos vamos a tener que enfrentar con un paciente que se ve grave. Una crisis asmática grave se ve, ¿no? Se nota. Casi dice aquí crisis asmática grave, está silbando. ¿No ve? Entonces, las formas graves son más fáciles de identificar. Problemas hay entre la leve y moderada. Ya en ese paciente que está ahí entre lo gris. Perdón, vamos a la... Muy bien. Sin embargo, con un tratamiento adecuado, el mismo paciente tan distresado, pues se lo ve mejor. Han pasado 48 horas del caso. Muy bien. Porque un asma casi fatal puede ser pues fatal. ¿Y por qué puede ser fatal? Cuidado con que utilices malos medicamentos. Oye, cuidado con el paciente que tiene predisposición intrínseca. Oye, errar es humano, sobre todo en pacientes ajenos. Demora en la atención. Esto es lo más importante de la charla, además de la clasificación y de las dosis. Toda crisis asmática presenta potencialmente ser fatal. Reconocerlo no es difícil. Les voy a pasar la presentación por si acaso, ¿ya? Entonces, resulta que la mayoría de los asmáticos viven en descontrol. Este es el verdadero problema. Si tuviésemos asmáticos más controlados, tendríamos menos asmáticos en las emergencias. ¿Y por qué? Porque los asmáticos creen que están controlados. Sin embargo, al preguntar al asmático controlado si está controlado, sí dicen los asmáticos, están controlados. Pero los no controlados, 84% creyó que sí estaba controlado. El paciente asmático no es capaz de reconocer entonces su gravedad. Entonces, pues nos llegan pacientes distresados a los que debemos dar oxígeno alto flujo y mantenerlos nebulizados, ¿no? Algún paciente que evidentemente se ve distresado. Muy bien, en la radiografía podemos encontrar una radiografía normal en el paciente asmático. Hasta en un 30% tienes radiografías normales. O puedes ver atrapamiento aéreo, puedes ver afectación de intersticio o algo que interpreten como una neumonía, puede ocurrir. A veces las neumonías exacerban las crisis asmáticas. Y ocurre un fenómeno muy interesante en el asma, que es la hiperinsuflación dinámica. Eso quiere decir, hagamos el siguiente, vamos a aflojarnos un poco porque ya los estoy aburriendo. El asmático tiene problema de que no puede sacar su aire que mete. Entonces, inhalemos, exhalen pero no todo. Inhalen, exhalen pero no todo. Vamos, inhalen. Inhalen, exhalen pero no todo. Ahora ahí hagan volumen corriente. Así vive el asmático cuando está en crisis. Y eso cansa mucho. Existe un vaciado incompleto, hiperinsuflación dinámica, obstrucción, aumento de resistencia de la vía aérea. Cuando te trae una gasometría tu residente, ¿cómo esperas que esté la gasometría en tu crisis asmática? Deberías tener alcalosis respiratoria, porque tu asmático está taquimneico, ¿no ve? Y, oye, le falta un poquito de oxígeno. Eso es cuando estás leve. Sin embargo, llega tu residente con tu gasometría normal y dices, oye, doctor, mira qué feliz, está normal la gaso. Y tú dices, no, no está mal el paciente, está ya moderado, cuidado que se te vaya grave. ¿Por qué? Porque tan taquimneico debería estar barriendo su CO2, ¿no ve? Pero no lo está barriendo, lo está reteniendo y eso falsamente te lo está poniendo normal. Y eso puede ser ominoso porque ya estás en una forma grave. Cuidado que se te pare tu paciente. Aquí vas a tener acidosis mixta, respiratoria por retención de CO2 y metabólica por hipoxia y lactato aumentado. Las alteraciones hemodinámicas en asma
básicamente son porque el tórax está hiperinsuflado. Tanto es así, está tanto el atrapamiento aéreo que a la sangre le cuesta salir. Entonces tienes problema de precarga y de poscarga. Y esto te va a llamar a lo que se denomina pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? Le tomas la presión al paciente durante la inspiración y ves cuánto te marca tu sistólica. Luego le vuelves a tomar la presión en expiración y marcas cuánto está la sistólica. Y si hay una diferencial más de 25 milímetros de mercurio, eso es atrapamiento aéreo. Quiere decir que durante la inspiración tiene demasiado aire. Muy bien. Esto ya habíamos más o menos platicado. Esto quiero que hablemos de terapias preintubación en el grave. Oxígeno alto flujo, saturación, todo lo que queremos. Esto es interesante. Podemos en el paciente grave, ojo, estamos hablando del grave, ¿no? En el grave podemos incluso hacer nebulización continua. En esa nebulización continua, en una hora, al niño que pesa entre 5 y 10 kilos, le van a entrar 10 miligramos de salbutamol. O sea, esos son 40 gotas en una hora. A un niño que pesa 20 kilos, le vas a hacer 20 miligramos. Eso quiere decir 80 gotas en una hora. Harto, ¿no? Está grave el paciente. No van a hacer nebulización continua a todos sus pacientes, ¿no? Estamos hablando del grave, cuidado, ¿no? Y también vamos a utilizar hipatropio. En el menor de 20 kilos, 20 gotas. En el mayor de 20 kilos, incluso hasta 40 gotas. El hipatropio no se debe utilizar luego de las 24 horas porque parece que no sirve para mucho más allá pasado el primer día. Otra vez hablando de magnesio es la gran cosa, el sulfato de magnesio te disminuye internación y caída de emergencia. Por si acaso la dosis del magnesio es de 25 a 75 miligramos por kilogramo. Quiere decir que si le hacemos a 50 y tu niño pesa 20 kilos, ¿cuánto le da? No sé multiplicar. Si no activan partivamente, aquí me quedo. ¿Cuánto es? ¿1000? Miles, ¿no? Le vas a dar 1000 miligramos, o sea, le vas a dar 1 gramo de magnesio. ¿Cómo viene? El magnesio viene al 10%, ¿no ve? Finalmente vas a terminar dándole 10 ml de sulfato de magnesio que lo vas a aforar a solución fisiológica 50 ml o a la dilución que puedas hacerle si es más pequeño tu niño y a pasar lento. Es gran cosa el magnesio. La aminofilina. La aminofilina la puedes utilizar siempre y en entorno hospitalario, en terapia intensiva y con aminofilina sérica, porque el rango terapéutico y el rango tóxico de la aminofilina está muy cerquita. Cuidado con eso. El salbutamol intravenoso no está disponible en Bolivia. Parece que es una cosa interesante, mas no es algo que hagamos acá. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Los broncodilatadores endovenosos no reemplazan a los broncodilatadores inhalados. En algún paciente podemos utilizar estas nuevas técnicas de ventilación no invasiva. De repente algún paciente que hemos tenido, estamos en tiempo, ¿no? Me avisan el momento que corresponda, 7 en punto estamos terminando la plática. Entonces, ese es un paciente que está utilizando ventilación no invasiva, que está conectado al ventilador, una crisis asmática casi fatal. Es interesante estos dispositivos nuevos que están, porque te permiten no intubarlo al paciente. 1 de cada 3 pacientes que intubas puede hacer neumonía hospitalaria. Entonces, con esto, oye, pero ¿y qué dice la evidencia? En pediatría todavía nos falta evidencia, pero la ausencia de evidencia no es una negación. Y la misma paciente, ya destetada del BNI,
la seguimos nebulizando. No dejen de nebulizarlo al paciente. Y el paciente al alta. Muy bien. La crisis asmática es una enfermedad muy frecuente. Sin embargo, ¿se han puesto a investigar qué dicen nuestras guías de práctica clínica sobre la crisis asmática en pediatría? Hay muy poco escrito, nuestro propio, Producción Nacional. Entonces, otra invitación es el poder asociarnos y escribir con relación a guías locales, con nuestra experiencia, nuestro entendimiento y ver qué podemos sacar, porque guías pediátricas bolivianas no tenemos en esto. No es un reto para las diferentes sociedades. Otro elemento, tener más crisis asmática te habla de tener mucho descontrol en asma. Por lo tanto, debemos de tener control en nuestros pacientes. Yo creo que con eso podemos finalizar. Si hay alguna pregunta, no sé si están las preguntas ahora. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Preguntas en el auditorio. Doctor Ramiro, muchas gracias por la excelente ponencia, muy didáctica, muy práctica y refleja la experiencia y también el diario vivir de nuestro hospital. Si alguien tuviera alguna pregunta acerca sobre crisis asmáticas para el doctor, yo tengo una pregunta, doctor. Sí, en el caso del uso del BNI, eh, por ahí, al momento de intubar, nosotros tenemos el control de ver cuál es el volumen corriente que se le está dando, poner algunos parámetros como tiempos expiratorios más prolongados. En el caso del BNI no podemos controlar ese tipo de parámetros, pero en relación a las guías estaría o sería mucho más adecuado iniciar con un BNI o cuál es la experiencia que hay con este tipo de ventilación. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando tú vas a intubar a tu paciente a crisis asmática, a ver, imagínense de qué estamos hablando. Vas a intubar a un paciente que al quererle hacer el laringoscopio te va a hacer un espasmo y se va a morir ahí mismo. Así de rudo es el asmático al que intubas, ¿ya? Entonces, no quieres intubarlo a este paciente, te da miedo, ¿ya? Si tienes que intubarlo, ay no, pero hablemos de maniobras preintubación. Y una forma de preintubación, una maniobra de evitarlo intubar, es darle chance a utilizar estos dispositivos no invasivos, ¿ya? Al tener el dispositivo no invasivo y lo sigues nebulizando y le sigues cayendo con magnesio, tienes 4 horas para que su mecánica respiratoria haya mejorado, para que el paciente, su gasometría por lo menos esté mejorada con relación a la que te obligó a hacerle ventilación no invasiva. Si pasadas 4 horas tu paciente sigue en el hoyo, intúbalo. Ah, entonces intubarlo es otra cosa. No le vas a decir a tu R3. Eso ni al jefe de emergencia, no, me niego, que venga el anestesiólogo, ¿ya? Porque puede fallecer en la intubada. Ahora, ¿se acuerdan del auto, qué es? De la presión paradójica del estar hiperinsuflado? El asmático tiene hipovolemia, no es hipovolemia, tiene hipotensión secundaria a este problema hemodinámico. Entonces, pasarle una carga antes de intubarlo, de cristaloide. Ahora, el rato que lo vas a intubar, tiene que ser muy rápido. La persona que te lo está dando, que te lo está bolseando, tiene que entender que tiene que utilizar una frecuencia lenta y permitirle expirar, ¿ya? Oye, no vaya a ser que te lo ambuse y te haga un neumotórax ahí mismo. Puede pasar, hacen neumotórax los pacientes, ¿ya? Hacen fugas aéreas, hacen paradas cardíacas, hacen arritmias, son pacientes de manejo delicado y ustedes ven esos pacientes en la emergencia. Entonces, el rato de intubarlo, prepararlo. Ahora, la ventilación no invasiva es lo que te decía, si bien estrictamente hablando, tú le preguntas a Cochrane, Cochrane te va a decir falta investigación.
Ahora, en nuestra experiencia, acabamos de tener una niña con BNI en la clínica, impecable. Llegó gravísima, al día siguiente ya está sin BNI, solamente con sus puntitas nasales. Y esto es algo frecuente. Mira que qué lindo que para la siguiente generación utilicemos más alto flujo nasal, ¿ya? Porque es un punto intermedio entre incluso el BNI y la máscara. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En el Zoom, no sé si es que hay alguien que esté escribiendo algún mensaje para hacer alguna pregunta acerca del tema. Pues si no hay nada, quiero invitar a todos con un fuerte aplauso. Ah, hay una pregunta por allá. Tienes 4 horas. O sea, desde que le pusiste BNI y ya tienes una gasometría hasta tu siguiente evaluación, no pueden pasar más de 4 horas sin que hayas tomado, sin que sepas si está mejor o está peor. Si está mejor, te sigues ahí. Si está peor, entonces ya hablas con la familia, le asustas, porque realmente se ponen muy graves esos pacientes. También tiene su manejo cuando está intubado. Ya es charla que ya no corresponde a eso de emergencia, que es para el manejo en terapia intensiva. Doctor, en el caso del uso, hemos visto que hay algunas suspensiones, jarabes que vienen con salbutamol asociado a algunos otros. ¿Cuál es la experiencia acerca de eso? Ya, entonces, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene muy mal? No vamos a ser suaves. Ocurre que el salbutamol, cuando tú lo administras en puff, dura en el cuerpo 2 horas. Quiere decir que si le produjiste taquicardia, 2 horas y se va la taquicardia. Si tú le das tu jarabe de salbutamol, se va a quedar en el cuerpo entre 8 a 12 horas. Quiere decir que la taquicardia le va a durar de 8 a 12 horas. Y no puedes hacer, no sé, yo no sé cómo le vas a poder bajar la taquicardia a ese paciente. Ya. Eso es por ello que actualmente no se aconsejan el uso de salbutamol en jarabe. Ahora, en la vida real, ¿verdad que el pediatra no indica salbutamol en jarabe? Bueno, lo vamos a dejar como incógnita para cada uno de ellos. Bueno, por favor, despidámoslos al doctor con un fuerte aplauso por la excelente ponencia que tuvo. Doctor, muchísimas gracias. Sí.